nosotros queremos saber qué ha motivado a que un grupo de parlamentarios le diera el voto de confianza a Otárola, por qué otro grupo dijo no de ninguna manera y por qué otros como el Jorge Martí Corena, congresista de Perú Bicentenario, dijo yo prefiero marcar no en abstención. Tenemos todas las voces hoy para demostrarles a ustedes también que somos absolutamente abiertos y democráticos y porque creo que eso es lo que tenemos que hacer, escuchar diferentes voces. Gracias a quienes me acompañan esta noche, la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre, que no dio el voto de confianza. Tenemos a Ilish López, parlamentario de Acción Popular, que sí votó a favor de respaldar el gabinete de Alberto Otárola, y en Zoom a Jorge Martí Corena, parlamentario de Perú Bicentenario, que votó en abstención. Gracias a los tres por participar esta noche. A ver, ¿por qué en contra? La primera pregunta que tengo que hacerle, congresista Portalatino, muy buenas noches. Creo que ya sería un poco redundante, ¿no? Porque ahora Perú Libre es básicamente, al igual que otros grupos de izquierda, ¿no? Digamos, la trinchera de oposición del gobierno que lidera Dina Boluarte. ¿Esto porque consideran que ahora esta es una gestión de derecha, básicamente? No solamente que es un cogobierno con la derecha, sino que ya existe un gobierno dictador, un gobierno que genera represión, alzas de armas letales en contra de todo ciudadano peruano, que enfrenta a la Policía Nacional del Perú y los militares contra todo ciudadano peruano. Tú has visto que en Ámsterdam o en otros países no del mundo bloquean el aeropuerto y no generan alza ni dan directivas para que maten a quemarropa a todo ciudadano, porque es la libertad de expresión a nivel mundial y es un derecho constitucional. Que no estamos a favor de esos bloqueos, pero es su manifestación, es su libertad de cómo ellos expresan esas demandas. No, no es su libertad, porque bloquear carreteras es algo que va contra la ley. Lo que es constitucional es protestar de manera pacífica, pero donde empieza el derecho de un tercero, automáticamente acaba el tuyo. Tú no puedes impedir el libre tránsito, tú no puedes quemar llantas, tú no puedes incendiar instituciones públicas, privadas, no puedes tomar aeropuertos. Eso se tiene que castigar, deteniendo a las personas, por supuesto, y trasladarlas a una dependencia policial, no matando, en eso estamos de acuerdo. Pero yo me pregunto, si esto hubiese sucedido en el gobierno de Pedro Castillo, con un gabinete nombrado por el expresidente, usted dice, este es un gobierno dictatorial, y no quiso ser un dictador, no le ligó, pero no trató de ser un dictador Pedro Castillo con ese autogolpe fallido, pregunto, ¿hubiese reaccionado usted de igual manera? Juliana, nosotros desde la bancada Perú Libre estamos rechazando toda violencia, venga de donde venga, eso lo tenemos muy claro. La forma como se dan las movilizaciones pacíficas que generan infiltrados, ternas, que se involucran, deslegitiman las movilizaciones, es otro contexto de la naturaleza, que no puede alzar las armas con un tema de reprimir y generar pues más de 60 muertes hoy en día, que ni siquiera tiene la consideración una mujer que representa este Estado, que le dice a las movilizaciones, al pueblo de Puno. Más de 60 no. Más de 60. Hoy ha habido 2 muertes en Cusco. En total son 47, hay que tomar las cifras oficiales para no confundir a la población. 28 teníamos nosotros, más el día de ayer 17. El día de hoy tenemos 2. Más o menos vamos a hablar, de todas maneras, creo yo, de los números formales, oficiales que nos llegan de, en este caso, la Defensoría del Pueblo, que creo yo, con el respeto que me merecen, más allá del Congreso y del Gobierno, que considero que no están haciendo las cosas bien, creo que la Defensoría del Pueblo está trabajando como debe, en representación a lo que necesita saber la población. Congresista López, buenas noches. Usted votó a favor, le dio la confianza a Otárola. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, buenas noches, muchas gracias, un saludo a la colega Portalatino. En primer término, enviar las condolencias al pueblo puneño por esta tragedia que ha sucedido el día de ayer. Nosotros siempre vamos a estar defendiendo la integridad de las personas, que es lo último que se debe perder. ¿Por qué le dimos? ¿Tragedia o masacre? Una masacre, es una tragedia que ha sucedido en la ciudad de Puno, que enluta a todo el país. El diálogo debe de primar siempre. A través del diálogo, y como usted bien claro lo ha demostrado en su programa, la democracia son debates, cifras, datos con los cuales se tiene que debatir. Pero ya se habían registrado muertes en Ayacucho, en Huancavelica, se sabía perfectamente que había un descontento y que hay, por supuesto, asusadores con intenciones políticas, hay hasta narcoterroristas, obviamente, que buscan, ¿no?, alimentar el caos del mismo caos, teniendo como caldo de cultivo, punto de partida, epicentro, ¿no?, la desazón, el descontento de tantas personas. Pero si es así como usted piensa, no encuentro mucha coherencia, explíqueme, para darle la confianza
a una persona que no asume ningún tipo de responsabilidad política en representación del gobierno de turno? Tienen que asumir la responsabilidad política definitivamente. Acá el Ministerio del Interior es el primero que tiene que asumir la responsabilidad política y la responsabilidad legal también. Como usted bien claro lo mencionó, yo estoy de acuerdo. La Fiscalía debe de hacer su trabajo respecto al tema de la responsabilidad legal. Pero ¿por qué le damos el voto de confianza? ¿Con quién conversamos si no le damos el voto de confianza? Tenemos que impregnar el diálogo, sí. En momentos de crisis debemos de dialogar. Antes? ¿Perdón? ¿Por qué no lo han hecho antes? Entre los muertos en Ayacucho, en Huancavelica, en los puntos que hemos estado justamente hablando y presentando hace un rato, ha habido un espacio de tiempo donde esos puentes de diálogo, de comunicación, se han podido tender para evitar más muertes como las claro que sí, suscitadas en definitivamente, y condenamos esa situación. Pero acá hay un tema de responsabilidad social, señorita Juliana. ¿Por qué? Porque pongámonos en el escenario y en el análisis, ¿no? No se da el voto de confianza. El gabinete entra en crisis. ¿Cuántos días recomposición de gabinetes? Mientras tanto, siguen exacerbados los ánimos en el país. Entonces, ese tema se tiene que tomar puede ser una decisión de repente para la tribuna no muy aceptable, pero considero que es una decisión responsable. Ahora tiene que venir una interpelación contra el ministro del Interior para que explique cuál ha sido el sistema y la responsabilidad política y legal que ya hemos hablado. Estarían hablando de censura realmente si la tuvieran tan clara, ¿no? No de interpelación, porque interpelación es algo que se da de manera muy orgánica y natural, ¿no? El derecho del Parlamento, la facultad del Legislativo de llamar a una persona, a un representante del gabinete para que responda por ciertos actos. En ningún momento he escuchado alguna voz que se hace en el Congreso diciendo censuremos al ministro del Interior, por lo menos, que alguien reconozca lo que ha sucedido, porque estamos hablando de vidas que se han perdido, de chicos de 17, 16 años. Permítame usted 2 segundos porque no quiero, quitar la oportunidad de saludar, por supuesto, y cederle la palabra a quien también participa en esta conversación, ¿no? Jorge Martí Corena, congresista de Perú Bicentenario, quien votó en abstención. ¿Por qué no a favor? ¿Por qué no en contra? ¿No ha sido esta una respuesta tibia frente a un momento donde el Perú literalmente arde? Buenas noches, congresista. Buenas noches y gracias por la invitación. Quiero empezar con algo que tú señalaste. Lima no es el Perú y prácticamente el comportamiento que se ha tenido en el Congreso, obviamente siempre ha sido pensando que de repente en Lima las cosas están bien. Pero, ¿por qué el voto en abstención? Obviamente yo no quiero señalar la responsabilidad de un solo lado. Acá hay una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y este problema, las consecuencias que hoy día todos lamentamos muchísimo, obviamente no empieza pues con la designación, digamos, del gabinete. Esto viene de atrás, viene desde la primera semana de diciembre. Sí. De ahí viene exacerbándose los ánimos por las situaciones de postergaciones a los problemas que ha tenido las regiones. Y obviamente ha terminado por convulsionar con una serie de situaciones que obviamente, y ahí le doy la razón a usted, que han habido personajes que han estado exacerbando el ánimo para llegar a esta situación. Porque aquí hay... Sí, perdón que lo interrumpa, pero ¿por qué votó en abstención? Si tiene las cosas tan claras, pudo decir respaldo a este gabinete o no lo respaldo. ¿Por qué la tibieza del amarillo del semáforo? No, no es tanto tibieza, sino... Le voy a comentar brevemente. Yo, el día que pasaron los hechos, yo he estado desde las 2 de la mañana recibiendo todas las noticias de lo que pasaba y de lo que usted muy bien ha descrito, tan claro, tanto de un lado como otro lado. Y obviamente esa situación de sangre que ha corrido en esas zonas del país, obviamente llenó de dolor. Y yo, cuando dije, o le doy el voto de confianza o me opongo, era ponerme del lado de una de las partes. Por esa razón, mi posición fue... Inclusive le comento que yo he presentado una moción pidiendo una comisión investigadora multipartidaria para que establezca la responsabilidad que la hay en el Ejecutivo como en el Legislativo. Claro, no olvide pero ahora estamos hablando de responsabilidades políticas, ¿no? De una cuestión más de forma que de fondo, porque del fondo se encarga el Ministerio Público, que tiene que ya estar desde hace varios días trabajando en esto para que exista sanciones para los malditos que mataron a este policía y para aquellos que haciendo uso indiscriminado de la fuerza asesinaron, porque fue una masacre, a todas estas personas. Los excesos que usted señala, que no podemos ocultar, tienen que ser de alguna manera señalados
previa a una investigación para deslindar responsabilidad. Ok. Eso es lo que exige. Pero decía algo, perdón que lo interrumpa, porque quiero que todos tengan la misma oportunidad de hablar y tratando en la medida de lo posible de que el tiempo también sea justo para todos. A ver, decía el congresista Ilish López, ¿no? Aquí en realidad se trata efectivamente de que se haga justicia, pero que el país pueda seguir avanzando, preocupado por la economía y porque evidentemente todos queremos salir de este momento tan turbio, tan gris en el que estamos inmersos. Pero si usted habla de lo que el gobierno a través de decisiones le comunica a la gente, qué va a pensar la gente o qué va a pasar, qué va a suceder si nos quedamos sin gabinete mientras se recompone o se busca un nuevo grupo de ministros, ¿no es peor el mensaje que se le da a la gente de que acá no pasa absolutamente nada o que el propio premier aparezca en señal abierta en Televisión Nacional diciendo aquí vamos a ocuparnos de que la escalada de violencia no llegue a Lima? ¿Eso no es peor? ¿Eso no va a todavía elevar la temperatura en provincia, exacerbar? Efectivamente, le pregunto a la congresista Portalatino. Como madre que tú eres y como madre que soy, por supuesto que vamos a estar nosotros a favor de las demandas y más aún cuando le dicen, lo catalogan como terroristas a nuestros hermanos que le están movilizando pacíficamente, que se tiñe de violencia por infiltrados ternas o X factor. Sin embargo, no podemos permitir que una señora que represente a la nación diga, y vuelvo a recalcar esto, y repudiamos la expresión que sean pretextos y más aún premier que diga con tal desparpajo, la soberbia, ese autoritarismo que representa. Y lamentablemente que San Cachino no podemos minimizar a cuestas de la sangre, el luto que tienen las familias a nivel nacional. No podemos nosotros tapar el sol con un dedo, que aquí no pasó nada. En la época de Merino hubo 2 muertos. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente cambiaron al presidente. Ahora tenemos a cuestas más de 57 muertos. Ok, pero a ver, que Dina Boluarte salga, que es lo que entiendo que ustedes solicitan, además, significaría que el poder se concentre en el Congreso de la República porque asumiría funciones, porque así lo manda la Constitución, José Williams, el presidente de la mesa directiva, y tendría que convocar de manera inmediata a un proceso electoral, algo que obviamente recortaría el tiempo que se ha designado para los próximos comicios, que es para el 2024, y es algo que evidentemente pone en peligro la estabilidad, ¿de acuerdo? Pero que alguien asuma. ¿Usted cree que si Alberto Otárola, el hoy premier, dejara su cargo, dejase sus funciones, o si el Congreso de la República lo hubiese ayer, digamos, expectorado, no dándole el voto de confianza, ¿eso calmaría a Perú Libre, digamos, o le daría algún tipo de tranquilidad de que el gobierno está respondiendo por estas muertes o no? No, acá no calmaría solamente eso. Acá la renuncia de Dina Boluarte, la renuncia de la mesa directiva, porque ha dado la espalda al pueblo peruano. Tanto el presidente del Congreso, señor William Zapata, como toda la mesa directiva ha dado la espalda. Nunca representa las grandes necesidades. Se está viendo un parlamento de la mesa directiva que está generando dictatorial, porque no ingresan las mociones que hemos presentado. De revelación de diferentes reformas que van a las grandes Usted habla de democracia, usted habla de autoritarismo y a ver, ¿qué más autoritario, qué más dictador que un golpista o un, digamos, no sé, soñador, ¿no? Con pasar la historia como alguien que realmente generó un antes y un después, pero ni para eso le dio la inteligencia, como Pedro Castillo, ¿no? Un autogolpe fallido, qué triste, y ahora preso de manera preventiva de 18 meses. ¿Por qué ustedes no manifestaban, digamos, con la misma solvencia y energía con la que usted me está hablando, lo mismo que me dice ahora en el gobierno de Castillo, cuando habían actos de corrupción, cuando habían hechos absolutamente condenables, elementos de sobra que tiene la Fiscalía para investigarlo a él y a otros, y no escuchamos esas voces por lo menos tan vehementes? Una cosa es que está en un proceso de investigación, cosa que actualmente todavía no se llega a sentenciar. Es primer acto. El segundo acto, no vas a comparar el crimen de lesa humanidad de la señora Dina Boluarte, porque es crimen de lesa humanidad, genocidio que ha generado la señora en este gobierno, con los actos que están imputados yo no de corrupción. Comparo. Además, nada vale más que la vida. Por supuesto que ha hecho golpe de el Estado. policía, ¿reconoce usted que el policía también, porque todas las vidas? Por supuesto que sí, reconocemos, y no podemos enfrentarnos, generar más lesión y luto también a las familias de los policías. Qué bueno que lo diga. Pero el gobierno lo está generando. Ella está generando con su gabinete, con el ministro de Interior y Defensa, generando perjuicio entre hermanos, enfrentando. No podemos aceptar eso. Congresista López, ustedes al darles Quisiera responderle la pregunta que usted hizo, ¿no? La opinión pública
la exacerbación de un mensaje, la exacerbación que produce un mensaje del señor Otárola una noche antes en su conferencia de prensa. Ante la opinión pública, ante la responsabilidad que debemos de tener los políticos, ¿qué tenemos que hacer? Tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser para solucionar los problemas inmediatos y lógicamente posterior. ¿Y usted cree que un gabinete liderado por Otárola, que ha sido respaldado por ustedes con su voto y el de otros parlamentarios, realmente van a poder tomar decisiones, lograr algún tipo de intersección, de diálogo, de comunicación con la gente que ahora está más exacerbada? Tengo aquí un documento de Defensoría del Pueblo que habla acerca de las próximas movilizaciones, protestas anunciadas ya por organizaciones sociales. En Lima Metropolitana, 12, 14 y 15 de enero, La Libertad, 12 y 16 de enero, Huánuco, 12 y 13, asambleas o reuniones en Lima Metropolitana, el 14. En este momento, como le digo, puede ser impopular la decisión, pero considero yo que es una decisión responsable. ¿Para qué? En el medio del caos necesitamos generar y seguir generando los puentes de diálogo. Nos lanzan una piedra, nosotros le mandamos una palabra. Ya, pero es que eso no está pasando, pues lanzan una piedra y mandan una bala. Por eso, en ese sentido es el mensaje y la responsabilidad que nosotros debemos dar. Ya la responsabilidad política seguramente se tiene que ver, dilucidar, y la responsabilidad penal también. Pero en medio del caos, señorita Juliana, ¿qué tenemos que hacer? Diálogo, y más diálogo, y más diálogo. Y es en ese sentido que, por ejemplo, hay alguna discrepancia. Se dice, ¿no?, que renuncie Dina. Ya, vamos al debate. Que renuncie. Lo que usted, yo no creo que esa sea la solución. No me lo atribuye. No es la solución. Pero ¿por qué sigue? Alguien tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha pasado. Definitivamente. Usted dice, de pronto el ministro del Interior, pero el ministro del Interior sigue ahí y estas reacciones tienen que ser inmediatas, obviamente. Los gestos tienen que representar la indignación de un gobierno frente a la pérdida humana. Todos estamos indignados, y están todos señorita, acá haciendo, no están indignados, porque sí estamos haciendo todos como si no hubiese pasado nada. Volteamos la página porque todavía, por suerte, las protestas no se manifiestan con violencia en Lima, y aquí, en la capital, no tenemos muertos. No tenemos muertos. Yo quisiera, no importan los ciudadanos de provincia. El 8 de abril en Huancayo, en el Coliseo Huanca, 7 muertos. 7 muertos en el gobierno de Pedro Castillo. Y a eso iba, ¿no?, con la congresista, justamente. Entonces, hay indignación selectiva. Este problema es un problema holístico, integral. No se puede ir señalando determinados temas, porque en todos los procesos de derecha, de izquierda, de centro, se van dando estos casos. En ese sentido, las soluciones son soluciones responsables. Vamos al diálogo, vamos al debate. En el debate, con datos, con cifras, yendo a conversar con los sectores, es donde tenemos que ¿Quiénes van a ir a encontrar? Conversar? ¿Quiénes deberían ir? Todos los actores políticos, particularmente. ¿A cuántos muertos se tiene que llegar para empezar a trabajar en el diálogo? Particularmente yo estoy en constante comunicación con todos los sectores de mi región. A ver, vamos con el congresista Martí Corena, que votó en abstención, y preguntarle si usted cree también que el ministro del Interior debería de asumir la responsabilidad política. Ilish López, parlamentario de Acción Popular, dice, bueno, se le debería de interpelar. A ver, creo yo que son respuestas bastante tibias frente a lo que estamos viendo, porque en otras situaciones donde no hemos hablado de tantísimos muertos ni de una situación tan violenta como la que se sigue registrando al interior del país, pues ya se hablaba de censuras al titular o a la titular de alguna cartera. ¿Qué piensa usted, congresista Martí Corena? Mire, ahorita cabe que cada sector vinculado, digamos, a los hechos que lamentamos tiene que asumir su responsabilidad. Lo que ayer se ha visto es de manera general, pero ahora ya hay que individualizar desde el punto de vista funcional. No podemos permitir otro baguazo. Yo lo señalé ayer en el Pleno. En el baguazo murieron policías, murieron mucha gente de lugares nativos, inclusive algunos todavía están presos. Y obviamente no hay ningún político responsable. Se señaló en su momento responsabilidad política y responsabilidad funcional, pero no hay ninguno que esté preso. Pero sin embargo, nuevamente hemos olvidado el baguazo y hoy día se vuelve a repetir. Pero por eso insistí. Usted, señor Martí Corena, siempre vota en abstención o se abstiene, ¿no? Ayer le salvaron la vida a un congresista acusado de violar a una trabajadora en las instalaciones de su despacho parlamentario. Y usted votó en abstención, se abstuvo, y la congresista Portalatino, que ha sido ministra, usted mujer, hace un rato me decía, Juliana, tú eres madre, porque soy mamá, porque esto le pudo haber pasado, en la lista de muertos podría estar un hijo mío, mi esposo, mi madre. Justamente me indigna porque hay muchos peruanos que están llorando ahora mismo a sus muertos. ¿Cómo es que usted no votó a favor para inhabilitar a Freddy Díaz? No lo entiendo. Juliana, si tú eres demócrata,
tú debes saber también, como muy buena periodista de investigación, nosotros hacemos el foro político, hacemos el control político. Por lo tanto, ¿qué prefiere una persona que ha sido violentada físicamente? Que el Poder Judicial inmediatamente sancione con el peso de la ley al responsable que ha atentado la integridad física. El Congreso inmediatamente hace el control, por supuesto. Y cuando... ¿Qué control? Pero permíteme terminar. ¿Usted votó en contra? Por supuesto. Pero ¿sabes qué es lo que Le pasa? salvó la vida como congresista. No, usted no es salvar la vida. Lo que pasa acá es que ustedes no han estado, bueno, en la prensa en general no ha estado cuando se emitió un video, el imputado, en ese caso que estaba haciendo su defensa, y se contradecía el video de la misma persona. ¿Usted no le cree a la víctima? Habían evidencias de contradicción, tanto de la defensa como del imputado. Ya. Por lo tanto, yo soy una mujer de justicia, no me gusta la parcialidad. Por lo tanto, no he tomado la decisión ni en contra ni a favor. No, Por sí. lo tanto, ni en contra ni a favor. He votado en abstención porque ahí faltan evidencias o elementos sustanciales. Y el Poder Judicial inmediatamente tiene que tener la celeridad. Pero inhabilítenlo mientras tanto. Por supuesto que sí. No lo han hecho. No. Usted no votó a favor. Usted no votó a favor. Pero es que lo que pasa es eso, pues que algunos medios de comunicación, no le digo tuyo, están prefiriendo tener portadas. Hay un congresista acusado de violación. satanizando. Si en algún programa se ha seguido esa historia, si en algún programa se ha tocado ese tema, porque hemos tenido en exclusiva incluso el testimonio de la víctima, videos que ningún otro programa mostró, fue aquí, en el estilo Juliana. Y yo no soy nadie ni para juzgar, ni para pedir pena de cárcel para Por supuesto, un congresista o para quien fuere. Pero estamos sin en embargo, toda si yo fuera congresista, justamente porque soy mamá y porque soy mujer, lo Yo también inhabilito tengo en uno. dos hijas Lo inhabilito en que uno. jamás permitiría y que pague todo el peso de la ley y que la justicia ¿Por inmediatamente qué no tome votó la a acción. favor entonces? ¿No tienen Por coherencia lo que supuesto, usted dice? ¿cómo que no? Nosotros O sea, somos el que fuero. lo condene, pero nosotros en el Congreso de la República... Ya se condenó en la lo primera etapa de la inhabilitamos. Comisión de Ética, ¿no lo sabías? 4 meses. Sí, claro, El mismo hace poquito, ¿no? No, Para pues, acusar pero está violación. bien, está bien. ¿Está bien qué? Está bien que ¿Violar y que te castiguen 120 días sin goce de haber? ¿Y quién da el peso? Es que lo que pasa es que hay que ser imparciales. Y nosotros no estamos Con los violadores brindando. no, con los acusados de violación no. Es que lo que pasa acá es que tú no has evidenciado el video y Ok, necesitamos por eso ese video que le repito, que sea sea honesta. objetivo y veraz. Dígame usted que no le cree a la víctima, que le cree al congresista y nos No, dejamos no de... creo. Hay Ok. elementos, yo siempre voy a hacer un sano juicio y dentro del marco jurídico. Por lo tanto, en esa línea tenemos que ser sensatos. Y hay una reconsideración. Ahora recién se ha pronunciado la fiscal de la Nación para que investigue ¿Y usted qué y dé la cree al prevención, respecto, congresista López? prevención preventiva inmediatamente. Primero, por un lado, el marco jurídico en el país tiene sus artículos. El artículo 2 y el inciso 24 de ese artículo de la Constitución prevé la presunción de la inocencia. Pero acá hay un tema, nadie, y menos una autoridad, puede ingerir alcohol, ¿no? Y puede tener este tipo de relaciones. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es la ahí voy. acusación por violación sexual. Puede tener relaciones seguidas de una acusación por violación. Ok. Entonces, efectivamente tiene que haber una sanción. Ahí están los votos, ¿no? Que definan. En ese sentido, hay una reconsideración y bueno, tendrán que responder los que han votado. Bueno, lo que ustedes han permitido, gracias, congresista Marticorena, gracias. permitido, Es que me gana el tiempo. sí. Lo que están permitiendo es que un acusado de violación, efectivamente ustedes no pueden condenar, no pueden mandar a la cárcel a nadie porque no está dentro de las facultades parlamentarias, Marticorena, pero lo que están permitiendo con este tipo de decisiones es que mañana este señor postula cualquier cargo público. Illich López no ha permitido eso, señorita Juliana. El señor Marticorena votó en abstención. el señor por eso le sí pregunto. y que respondan Ok, lo que tengan que y responder. terminamos con el congresista Marticorena Sí. porque me gana el tiempo, 9 en punto de la noche, Agradezco, congresista. mire, si me permite, uno, como usted lo ha señalado, acá debe haber una sanción política y una sanción penal. La sanción penal es la que está siguiendo. Pero ayer con las cosas que se vio, obviamente generó dudas con respecto al informe que presentó la Comisión de Ética. Aún a eso se ha presentado la reconsideración, inclusive la sanción, se empezó a dudar que esa sanción de 10 años de inhabilitación no era lo recomendable. Me Por gana lo el tanto, tiempo, pero fue mañana- una sesión donde la prensa no pudo entrar, entonces... sí, no, pero entonces no diga, la prensa está sesgada. Si ustedes sacan conclusiones... mañana- en por reserva. Mañana el Eso no voto, me gana el el voto tiempo. va a ser... Yo el les voto va a ser agradezco, con la-
congresista, me gana el tiempo. Ustedes ahí para que vean todo lo que Es que no nos dejan entrar, pues. No nos está dejan el entrar. presidente del Congreso. Gracias, Ahí, pues, congresista Martí Corena, gracias, congresista Muchas gracias. Luis López, Solamente gracias, para llamar a Kelly la Portalatino. población a la paz Gracias y a ti. siempre al diálogo, siempre tiene que primar el diálogo, señorita Juliana. Lo que Yo, tiene- desde todos los sectores, Ok, izquierdas, sí, de derechas, acuerdo, centro, de desde acuerdo. los medios de comunicación, llamar al diálogo. El respeto y a la paz. vida, ¿no? El respeto a la El respeto vida, a la vida. definitivamente. Sí, Muchas gracias a ustedes tres por estar, gracias a ustedes por vernos.